Su hijo Robert susurró mientras ajustaba su propio uniforme militar. Las naves imperiales. Estarán aquí pronto. El cielo retumbó cuando 3 naves de masaje descendieron a través de las nubes. Sus cascos plateados brillaron a la luz del sol. Cada nave era más grande que el portaaviones más grande jamás construido. La multitud jadeó colectivamente cuando las naves se detuvieron a 500 pies sobre el suelo. James observó con asombro cómo pequeñas naves de transporte más pequeñas emergían de las naves más grandes. Aterrizaron con gracia en el área designada. Sus motores zumbaban con un sonido de otro mundo. Los guardias imperiales con elegantes armaduras emergieron primero. Sus movimientos eran precisos y coordinados. Formaron 2 líneas perfectas creando un camino para sus líderes. El niño no podía contener su emoción. Todo sobre los alienígenas lo fascinaba. Sus formas altas y elegantes. Su tecnología avanzada y sus símbolos extraños. Había pasado semanas dibujando imágenes de cómo pensaba que se verían y ahora realmente estaban aquí. Una ráfaga de viento atrapó la gorra de James, una versión en miniatura del sombrero militar de su padre, y la llevó hacia la zona restringida sin pensar. James se agachó bajo la barrera. Y corrió tras ella. El mundo pareció ralentizarse mientras varias cosas sucedían a la vez. Su padre gritó: James, deténtelos. Guardias imperiales levantaron sus armas, una luz azul brilló y James Walker, 8 años. Se convirtió en la primera víctima humana en la interacción de la humanidad con la vida extraterrestre. El silencio duró exactamente 2 segundos antes de que estallara el caos. El grito angustiado del almirante Walker cortó el aire mientras se apresuraba hacia adelante solo para ser retenido por sus compañeros oficiales. La multitud retrocedió horrorizada, muchos grabando el incidente en sus teléfonos. El alto comandante imperial dio un paso adelante, su voz traducida a través de un dispositivo se siguieron los protocolos de seguridad. La zona restringida estaba claramente marcada. La amenaza fue eliminada. El equipo diplomático de la Tierra intentó mantener el orden, pero el daño ya estaba hecho. La noticia de la muerte del niño se extendió por todo el mundo a la velocidad de la luz. Las redes sociales explotaron con las imágenes: un niño pequeño corriendo tras su gorra, destruida sin previo aviso ni piedad. Inmediatamente después el almirante Walker permaneció rígido, su rostro una máscara de furia controlada. El diplomático, el equipo intentó continuar la ceremonia, pero la atmósfera había cambiado por completo. Lo que debería haber sido un día de celebración se había convertido en una pesadilla al caer la noche. Se convocaron reuniones de emergencia en todo el mundo. Los comandantes militares revisaron sus capacidades defensivas. Los científicos examinaron los datos de armas registrados del incidente. Las agencias de inteligencia comenzaron a recopilar todo lo que sabían sobre el imperio en órbita. Más naves imperiales llegaron sin darse cuenta de la importancia de lo que había sucedido debajo. Solo vieron una especie primitiva, apenas capaz de alcanzar su propia luna. No entendieron que acababan de cometer el peor error posible. Le habían mostrado a la humanidad su verdadera naturaleza y lo habían hecho de la manera más cruel imaginable. El almirante Walker se sentó solo en su estudio esa noche, mirando una foto de James en su computadora. Los informes que llegaban de los comandos militares de todo el mundo. Preparaciones ocultas que se habían estado preparando durante años se estaban activando. Los proyectos de armas clasificadas estaban recibiendo aprobación de emergencia. El clamor público por la justicia se hizo más fuerte a cada hora. El imperio había matado a un niño, creyendo que no habría consecuencias. Pensaron que la Tierra aceptaría sus protocolos de seguridad y seguiría adelante. No se dio cuenta de que la humanidad acababa de encontrar su propósito, enseñando a la galaxia que las acciones tienen consecuencias sin importar cuán poderoso creas que eres. Mientras la oscuridad cayó sobre Nevada, donde una pequeña marca de quemadura era todo lo que quedaba de James Walker, las ruedas de la guerra comenzaron a girar. La humanidad había querido la paz, pero el imperio había elegido la violencia. Ahora aprenderían lo que sucede cuando despiertas a un gigante dormido una semana. Después de la muerte de James Walker, el salón de la Asamblea de las Naciones Unidas estaba repleto. Los representantes del imperio estaban sentados en su sección especial. Sus altas formas y elegantes túnicas sobresalían entre los delegados humanos, parecían impasibles ante la tensión en la sala. Mary Walker, la madre de James, se acercó al podio, sus manos temblaban levemente mientras ajustaba el micrófono, pero su voz era firme. Mi hijo tenía 8 años, comenzó. Perseguía su gorra, una gorra que combinaba con el uniforme de su padre. Fue asesinado sin previo aviso, sin piedad, sin una oportunidad de vivir su vida. El embajador imperial se levantó. Entendemos que las emociones humanas están a flor de piel, pero nuestros protocolos de seguridad son absolutos. La zona restringida estaba claramente marcada. Consideramos este asunto cerrado. El almirante Walker, sentado en la primera fila con uniforme militar completo, apretó los puños alrededor de la cámara.
Otros líderes militares de varias naciones intercambiaron miradas significativas. Todos sabían lo que el imperio no sabía. La tierra no estaba tan indefensa como parecía. La voz del general chino se abrió paso entre los murmullos. ¿Crees que matar a un niño es algo que se puede cerrar simplemente? El presionó un botón en su tableta y la pantalla gigante mostró escaneos detallados de la tecnología imperial. Tal vez deberíamos abrir una nueva discusión. Los representantes imperiales se movieron incómodos. Estos escaneos no deberían haber sido posibles con el supuesto nivel de tecnología de la Tierra. Antes de que pudieran responder, el comandante ruso se puso de pie. Durante décadas nos preparamos para este momento. Ella anunció que mientras luchábamos entre nosotros nunca olvidamos la posibilidad de amenazas desde arriba. Cada nación desarrolló sus propios programas, sus propias armas, sus propias defensas. Ahora estamos listos para compartirlas. Las pantallas cambiaron para mostrar instalaciones subterráneas masivas de todo el mundo. Astilleros ocultos en el Amazonas. Campos de prueba de armas bajo el Sáhara. Instalaciones de entrenamiento en las profundidades del Himalaya. Los representantes del imperio observaron con creciente preocupación cómo la humanidad revelaba sus dientes. «Mataste a mi hijo». El almirante Walker habló por primera vez. Su voz se escuchó en el salón silencioso. «Pensaste que lo aceptaríamos porque eres más avanzado, más poderoso. Pensaste que éramos primitivos y débiles». Se puso de pie. Sus medallas brillaban bajo las luces. «Te equivocaste, el presidente indio Rose. A continuación, anunciamos la formación de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida. Todas las naciones contribuirán con sus recursos militares, tecnología y personal. La humanidad se mantiene en pie». Mientras una pantalla alrededor de la cámara se ilumina con más revelaciones, armas experimentales que podrían atravesar los escudos imperiales, sistemas de sigilo que podrían ocultar a las naves de sus sensores, redes de comunicación que podrían interceptar sus transmisiones. El embajador del imperio trató de mantener el control. Estos preparativos son preocupantes. Tal vez deberíamos reconsiderar el estatus de la Tierra en el imperio. No, Mary Walker interrumpió. En el podio, ya no puedes decidir nuestro estatus. Mataste a mi hijo. Y ahora te ocuparás de su familia. Los 7.000 millones de nosotros. La cámara estalló en aplausos. Nación tras nación prometieron su apoyo. Las antiguas rivalidades fueron dejadas de lado. Las disputas fronterizas se resolvieron en minutos. La humanidad ha encontrado algo más importante que sus diferencias. Habían encontrado una causa común. La delegación imperial abandonó la cámara en desorden. Se apresuraron a contactar a sus superiores. Habían venido esperando manejar una simple cuestión diplomática. Incident. En cambio, habían presenciado el nacimiento de una tierra unificada armada con dientes ocultos. Y ardiendo con ira justa mientras el sol se ponía sobre Nueva York, las primeras naves de la Fuerza de Defensa de la Tierra atravesaron la capa de nubes, habían estado ocultas a simple vista en minas abandonadas bajo las arenas del desierto bajo el hielo polar. La respuesta de la humanidad a la muerte de James Walker estaba comenzando en su oficina. Con vistas al edificio de la ONU, el almirante Walker miró un modelo de barco en su escritorio, uno que James le había ayudado a construir. «Estamos listos, hijo», susurró. «Les mostraremos lo que pasa cuando subestiman a la humanidad, les mostraremos lo que pasa cuando nos quitan algo preciado». El imperio había matado a un niño, ahora se enfrentarían a las consecuencias de despertar al gigante, dormido, un gigante que se había estado preparando para este día durante más tiempo del que podían imaginar. En las profundidades de las montañas rocosas, el almirante Walker estaba de pie en el centro de comando oculto más grande de la Tierra. Pantallas enormes mostraban instalaciones militares activándose en todo el mundo, décadas de preparación secreta. Finalmente, estaban viendo la luz del día. Informe de Estado. Él ordenó observar cómo cientos de oficiales coordinaban la respuesta de la humanidad. El centro de mando zumbaba con actividad su existencia desconocida para el imperio. Incluso después de meses de observación, la base subterránea Alpha en Australia está lanzando su primera oleada, informó el general Thompson en la pantalla principal. Elegantes naves negras se levantaron de lo que parecía ser una granja de ovejas común. La base Beta en Brasil y la base Charlie en Chad están listas para el despliegue. Las naves del imperio en órbita permanecieron inconscientes de la actividad debajo sus sensores. Diseñados para detectar firmas de energía conocidas, no detectaron las naves humanas cuidadosamente protegidas. La humanidad había estudiado su tecnología desde lejos durante años, preparando contramedidas antes del primer contacto. Señor
Mire esto, gritó un joven oficial. La pantalla mostró una nave de exploración imperial. Acercándose a una de las bases ocultas, todos observaron cómo los sensores de la nave pasaban justo sobre la instalación. Nuestros sistemas de sigilo funcionan perfectamente, no pueden vernos. El almirante Walker asintió. Seriamente. Comienza la operación. Primer ataque. Objetivo: puesto de avanzada imperial en Marte. Las órdenes salieron y la flota oculta de la Tierra entró en acción. Las naves emergieron de bases subterráneas, hangares submarinos y escondites en las montañas. El puesto de avanzada imperial en Marte tenía defensas mínimas. Nunca habían esperado un ataque de los humanos primitivos. Su primera advertencia llegó cuando su comunicación se apagó de repente. Múltiples impactos confirmados, informó el comandante de la misión. Sus escudos fallaron contra nuestras armas de fase. El puesto de avanzada está deshabilitado con bajas mínimas. Esto fue deliberado. La humanidad quería mostrar moderación incluso en Revenge. La respuesta del Imperio fue inmediatamente después de una gran batalla, la flota saltó al sistema solar con las armas listas. Esperaban encontrar algunas naves primitivas para destruir, pero sus sensores no mostraron nada. Lanzaron los drones, ordenó el almirante Walker. Miles de pequeñas naves no tripuladas salieron en masa de bases ocultas en las lunas de Marte, donde habían sido colocadas hace años. Esperando este momento, la flota imperial se preparó para grandes objetivos. Lucharon por rastrear los diminutos y ágiles drones. La primera ola de drones hizo contacto ahora, anunció el oficial táctico. Las pequeñas naves se lanzaron entre las naves imperiales. Sus armas fueron diseñadas específicamente para interrumpir las frecuencias de los escudos. Los escudos cayeron sobre múltiples naves enemigas. El comandante del Imperio transmitió un mensaje. Esto es imposible. Su especie apenas llegó a su luna. No puede tener esta tecnología. El almirante Walker se permitió una pequeña sonrisa sombría. Reprodujo la grabación en todas las frecuencias. El vídeo de la muerte de James comenzó a transmitirse a la flota imperial. Pensaste que éramos primitivos. Mataste a un niño porque tu protocolo decía que ahora podías aprender. ¿Qué sucede cuando subestimas a la humanidad? La flota principal de la Tierra se ocultó detrás de Marte y atrapó a las naves imperiales. En un fuego cruzado, la batalla fue breve pero decisiva. Las naves imperiales, sus escudos, inútiles contra armas que nunca supieron que existían, se retiraron en desorden al centro de comando. Los aplausos estallaron cuando el enemigo inundó, pero el almirante Walker levantó su mano para pedir silencio. Esto fue solo el comienzo. Envíe el mensaje a todas las fuerzas de la Tierra. La operación Arsenal Oculto ahora está en pleno efecto en todo el sistema solar. Más bases se rebelaron. Las plataformas de armas emergieron de los asteroides. Las redes de defensa se activaron alrededor de cada planeta. La humanidad había pasado décadas preparándose para este momento, ocultando su avance detrás de una máscara de aparente primitivismo. Los sensores del Imperio se iluminaron con miles de nuevos contactos mientras la humanidad mostraba su verdadera fuerza. Cada instalación, cada arma, cada nave representaba años de desarrollo secreto. El gigante dormido no solo estaba despierto. Había estado despierto todo el tiempo preparándose en silencio. Envíe el mensaje final al comando imperial, ordenó el almirante Walker. El oficial de comunicaciones asintió y la voz del almirante se extendió por el espacio. Mataste a mi hijo pensando que no habría consecuencias. Te equivocaste. La humanidad no es primitiva, no somos débiles y vamos por ti. El Imperio había despertado, no solo un planeta afligido, sino una humanidad completamente armada y preparada. Su mayor error no fue solo matar a un niño inocente, fue asumir que la apariencia pacífica de la humanidad significaba que estaban indefensos. El comandante imperial golpeó el panel de control con el puño. Otro convoy de suministros había desaparecido en el cinturón de asteroides. Habían pasado 3 semanas desde que la Tierra reveló su verdadero poder militar y el Imperio estaba perdiendo naves a un ritmo alarmante. Muéstrame las imágenes de la patrulla. Exigió que la pantalla mostrara solo un breve destello de luz antes de que el convoy desapareciera. No había señales de naves terrestres. No había advertencias. Solo otra emboscada perfecta. Mientras tanto, en una base oculta excavada en un gran asteroide, la capitana Lisa Miller observó cómo llegaban las naves de rescate imperiales. Su pequeño equipo de ataque ya había abandonado el área. Las firmas de calor de sus naves estaban enmascaradas para que coincidieran con las rocas espaciales circundantes.
El equipo de ataque Alpha informa el éxito. Ella transmitió al comando de la Tierra. Convoy enemigo destruido. Bajas mínimas. Ha ordenado que todavía no pueden rastrear nuestros nuevos sistemas de sigilo. La voz del almirante Walker llegó a través del canal seguro. Buen trabajo, capitán. Continue. Las operaciones de acoso los mantienen adivinando. El Imperio nunca se había enfrentado a un enemigo como la humanidad antes. Sus enormes naves de guerra diseñadas para las grandes batallas espaciales demostraron ser casi inútiles contra las tácticas de golpe y fuga de la Tierra. Las naves humanas eran más pequeñas, más rápidas, y casi imposibles de detectar en el cinturón Kuiper. Otra flota imperial. Buscó bases humanas. Solo encontraron espacio vacío y estrellas distantes debajo. Sus naves estaban ocultas en las sombras de trozos de hielo. Las naves de la Tierra esperaban pacientemente. La arrogancia del Imperio se había convertido en su debilidad. Siempre buscaban objetivos grandes sin sospechar que su enemigo se escondería a simple vista. Todos los equipos ejecutan el plan. Delta ordenó al capitán Miller. Docenas de naves pequeñas encendieron sus sistemas cuidadosamente calibrados para Evitar ser detectados. La flota imperial no tuvo oportunidad de reaccionar cuando enjambres de naves humanas emergieron de sus escondites. Golpearon con fuerza y desaparecieron nuevamente en la oscuridad. Las palabras se extendieron por los territorios del Imperio. Los humanos estaban en todas partes y en ninguna. Atacaron las líneas de suministro, los relés de comunicaciones y las naves de patrullaje. Sus armas podían perforar los escudos imperiales. Sus naves podían evadir los sensores imperiales y mostraron más piedad que la que el Imperio había mostrado a un niño pequeño que perseguía su gorra en el cuartel general de la Fuerza de Defensa de la Tierra, el almirante Walker. Estudió la pantalla táctica. El Imperio controlaba vastos territorios, pero su control se estaba debilitando. Muéstreme los últimos informes de inteligencia que solicitó, señor. 3 colonias imperiales más han solicitado la independencia. Ruth, su oficial de inteligencia, dicen que nuestras tácticas los han inspirado. Los tiempos de respuesta del Imperio son cada vez más lentos. Sus patrullas se están volviendo erráticas. La frustración del Imperio creció. Habían comprometido una flota masiva para aplastar la Tierra, pero se encontraron luchando contra sombras. Naves humanas aparecían de la nada causando daños devastadores y desapareciendo antes de que el Imperio pudiera responder. El equipo del capitán Miller demostró esto perfectamente durante la batalla de Europa cuando los dreadnoughts imperiales se acercaron a la luna de Júpiter. Sus naves se escondieron en las grietas heladas de la superficie. Los escaneos del Imperio no mostraron nada hasta que fue demasiado tarde. Lanzar minas disruptoras. Ordenó que los pequeños dispositivos apenas más grandes que pelotas de baloncesto flotaran desde la superficie de Europa. Coincidieron con la firma energética de los cristales de hielo hasta que se adhirieron a las naves imperiales. Luego se activaron apagando los generadores de escudo y los sistemas de armas. La batalla duró menos de 10 minutos. La poderosa flota imperial se retiró en caos dejando atrás naves inutilizadas y un orgullo herido. Las fuerzas de la Tierra habían atacado de nuevo sin perdiendo una sola nave. De vuelta en la Tierra, el almirante Walker recibió el informe de batalla con sombría satisfacción. El Imperio pensó que el tamaño significaba fuerza. Les dijo a sus oficiales que olvidaron que el oponente más pequeño puede ser el más letal. Mataron a mi hijo porque pensaron que éramos inofensivos. Ahora aprendieron que esa suposición fue su mayor error. En todo el sistema solar, llegaron más naves imperiales en busca de un enemigo que no pudieron encontrar. Pero la humanidad había aprendido la guerra de su propia historia. Como los guerrilleros del pasado, se apegaron a las sombras, eligieron sus batallas y desgastaron lentamente a su oponente más grande. El Imperio había querido enseñarle a la humanidad su lugar en la galaxia. En cambio, estaban aprendiendo una dura lección sobre subestimar a una especie que había pasado toda su historia luchando contra poderes mayores y ganando. Los gritos en el centro de comando cibernético de la Tierra se iluminaron con flujos de texto alienígena después de meses de trabajo. Los mejores descifradores de códigos de la humanidad finalmente habían descifrado la red de comunicación principal del Imperio. La sala estalló en celebración, pero rápidamente se quedó en silencio cuando aparecieron los primeros mensajes decodificados. Envíale esto al almirante Walker inmediatamente. Ordenó el director Thomas mientras sus ojos escaneaban la información que las comunicaciones militares del Imperio revelaban todos los movimientos de la flota, las líneas de suministro. Y lo más importante, su creciente miedo a las capacidades humanas en órbita alrededor de Saturno. El almirante Walker recibió la actualización de inteligencia en el centro de comando de su nave insignia. Están reuniendo su
Flota más grande hasta ahora. Anunció a sus oficiales que planean terminar esta guerra con un ataque masivo. Los mensajes decodificados mostraban más que solo planes militares. Las redes públicas del Imperio estaban llenas de discusiones sobre la guerra. La historia de James Walker se había extendido por el espacio imperial, causando disturbios en muchos mundos. El control de hierro del Imperio estaba comenzando a quebrarse. «Señor, mire esto», gritó su oficial de comunicaciones. «Estamos recibiendo transmisiones de 3 dreadnoughts imperiales. Quieren desertar». Las enormes naves del Imperio aparecieron desde el hiperespacio. Sus armas se apagaron. Las tripulaciones habían visto demasiadas atrocidades imperiales. La muerte de un niño humano había sido su punto de ruptura. «Denles la bienvenida», ordenó Walker. «Y prepara la operación Rayo Es. Hora de mostrarle al Imperio toda nuestra fuerza». La batalla que siguió sería recordada como el punto de inflexión cuando la enorme flota del Imperio se acercó a Saturno. Esperaban encontrar a las fuerzas de la Tierra escondidas como siempre en su lugar. La humanidad tuvo una sorpresa, esperando todas las naves ejecutan patrón de ataque. Walker ordenó almirante. Walker, llamado así por su hijo, el patrón, no se parecía a nada que el Imperio hubiera visto. Cientos de naves de la Tierra emergieron de sus escondites en los anillos de Saturno, sus nuevas armas impulsadas por tecnología imperial decodificada. La flota del Imperio se encontró atrapada en una trampa. Las naves humanas, ahora equipadas con tecnología imperial de ingeniería inversa, atacó desde todas las direcciones. Los dreadnoughts desertores proporcionaron inteligencia crucial sobre los puntos débiles imperiales. «Apunte a sus naves de mando», ordenó Walker. Transmitir la filmación en todas frecuencias. Una vez más la imagen de James Walker se reprodujo en el espacio, llegando a cada nave imperial y colonia, pero ahora llevaba un mensaje: tu imperio mató a un niño inocente, mira lo que tu obediencia ciega ha causado. La batalla se desató alrededor de los anillos de hielo de Saturno y los escombros que proporcionaban cobertura a las naves más pequeñas de la Tierra. Las naves imperiales diseñadas para el combate directo lucharon por adaptar sus formaciones de batalla rígidas. Se rompieron bajo las tácticas fluidas de la humanidad en el centro de comando. Walker S.E. lavó a medida que más naves imperiales comenzaron a apagar sus armas. La verdad sobre la muerte de James, combinada con la demostración de fuerza de la humanidad, estaba cambiando las mentes en todo el Imperio. El señor informó que su oficial táctico: 5 mundos imperiales más están declarando la independencia. Están pidiendo la protección de la Tierra contra las represalias del Imperio. La flota del Imperio se comunicó con el comandante. Ander hizo una última transmisión desesperada: no pueden derrotarnos, gobernamos 1000 mundos. La respuesta del almirante Walker se transmitió en todas las frecuencias. No necesitamos derrotar a 1000 mundos, solo necesitamos mostrarles la verdad sobre quién los gobierna. Mataste a mi hijo sin piedad ni razón. Ahora tu propia gente se vuelve contra ti. La batalla terminó con la flota del Imperio en retirada, dejando atrás naves capturadas y un orgullo destrozado. La humanidad había ganado su primer enfrentamiento importante con la flota, pero la victoria significó más que solo naves destruidas. Habían descifrado las comunicaciones del Imperio, expusieron su crueldad y mostraron a la galaxia un camino mejor. En sus aposentos después de la batalla, el almirante Walker miró la foto de su hijo. «Lo logramos, James», susurró. «El Imperio está comenzando a caer. Su propia gente se está volviendo contra ellos. Tu muerte le mostró a la galaxia su verdadera naturaleza, y ahora se acerca el cambio». El Imperio había matado a un niño pensando que no habría consecuencias. En cambio, habían iniciado una reacción en cadena que remodelaría la galaxia. El punto de inflexión había ven y no había vuelta atrás. El Palacio Imperial se sacudió mientras los manifestantes llenaban las calles del mundo Capitolio. Habían pasado 6 meses desde la batalla de Saturno, y el Imperio se estaba desmoronando desde adentro. Miles de millones de ciudadanos en miles de mundos habían visto la verdad. Su poderoso imperio había asesinado a un niño y lo llamó protocolo dentro del palacio. El Consejo Imperial discutió frenéticamente. 3 flotas más se negaron a seguir las órdenes. El comandante militar informó que las tripulaciones dicen que no lucharán por los asesinos de niños. Hemos perdido el control de 20 sectores solo en la última semana. El alto emperador observó con incredulidad cómo los informes llegaban desde todo su imperio en ruinas. Los ejércitos se estaban vaciando a medida que los oficiales jóvenes renunciaban. Los gobernadores coloniales declaraban la independencia. La poderosa máquina de guerra imperial se estaba deteniendo. Mientras tanto, la influencia de la Tierra se hacía más fuerte.
El almirante Walker se había convertido en un símbolo de justicia en toda la galaxia. Su mensaje era simple pero poderoso. El Imperio mató a mi hijo. No dejes que maten al tuyo. Señor, gritó un subalterno. Oficial en la nave insignia de cualquier otro grupo de batalla imperial, está solicitando un pasaje seguro al espacio terrestre. Su almirante dice que terminaron de servir a un imperio que asesina niños. Walker estudió la pantalla táctica que mostraba las naves imperiales acercándose con las armas apagadas. Gilos ordenó: muéstrenles que somos mejores que el imperio, muéstrenleslo. Que representa la humanidad. La crisis del imperio se profundizó a medida que más secretos oscuros salieron a la luz. Los servicios de inteligencia de la Tierra ahora pueden acceder por completo a los registros imperiales. Publicaron pruebas de otras atrocidades. La muerte de James Walker había sido solo un ejemplo de la crueldad del imperio en los territorios del borde exterior. Sectores enteros se separaron del control imperial. Recordaron cómo el imperio los había tratado como James Walker. Ellos también habían sido vistos como insignificantes desechables. Ahora tenían la oportunidad de contraatacar. Los rebeldes han tomado los astilleros Entei, anunció el ministro de Defensa imperial. Hemos perdido nuestra mayor instalación de producción militar. Las naves terrestres brindaron cobertura mientras las fuerzas locales abrumaban a nuestros guardias. El imperio intentó mantener el control a través del miedo. Pero el miedo ya no funcionó. Cada amenaza que hicieron fue recibida con la misma respuesta. Imágenes de James Walker, un niño inocente asesinado por el protocolo. Sus propios ciudadanos se volvieron contra ellos. El almirante Walker se paró en el puente de su nave voladora, observando cómo otro mundo imperial solicitaba la protección de la Tierra. Envíen primero las naves humanitarias, ordenó, mostrarles que venimos como amigos, no como conquistadores. El poder militar del imperio, que alguna vez se creyó imparable, se derrumbó ante la indignación moral. Los soldados se negaron a disparar contra los manifestantes civiles. Los almirantes de flota ordenaron a sus naves que se retiraran. El imperio, que había gobernado a través del miedo durante siglos, estaba siendo derrotado por una conciencia propia. La Academia Militar en el Mundo Prime se rindió, informó el oficial de inteligencia de Walker. Los cadetes están transmitiendo la historia de James en todas las frecuencias. Están pidiendo que el emperador renuncie al Palacio Imperial. El pánico se extendió cuando llegaron noticias de más deserciones. El alto emperador, que había descartado la Tierra como primitiva hace solo unos meses, ahora enfrentaba el colapso de todo lo que gobernaba. Sus propias unidades de guardia estaban desertando, dejando el palacio vulnerable. El imperio está cayendo. Walker le dijo a sus oficiales: no porque destruimos sus flotas, sino porque le mostramos a la galaxia la verdad. Mataron a mi hijo pensando que a nadie le importaría, en cambio a todos les importó. En el espacio imperial el cambio se extendió como un incendio forestal. Mundos que habían temido al imperio por generaciones encontraron su coraje. La historia de un niño humano había despertado algo en las especies en toda la galaxia, un recordatorio de que el poder construido sobre la crueldad no puede durar. Las poderosas flotas del imperio, que alguna vez sumaron millones de naves, ahora estaban inactivas en sus puertos. Sus tripulaciones habían visto la verdad sobre a quién servían. La muerte de James Walker les había mostrado el corazón oscuro de su imperio y ya no podían ignorarlo. Su imperio está terminado. Walker Transmitió al Palacio Imperial: no porque los derrotamos, sino porque se derrotaron a sí mismos. Mataron al niño inocente, y al hacerlo mataron a su propio imperio. Un año después de la muerte de James Walker, el gran salón del nuevo Consejo Galáctico zumbó con actividad. Representantes de miles de mundos se reunieron para presenciar la historia. El poderoso imperio, que había gobernado durante siglos, estaba a punto de enfrentar a la justicia. El almirante Walker estaba en el centro de la cámara. Su uniforme estaba decorado con medallas de 100 mundos agradecidos. Ante él estaba el antiguo liderazgo imperial. Sus elegantes túnicas fueron reemplazadas por ropa gris simple. Ahora parecían pequeños, despojados de su poder. Los cargos son los siguientes, anunció el presidente del Tribunal Supremo elegido de una especie neutral. Crimes contra seres sensibles. Uso ilegal de fuerza letal y asesinato de James Walker de la Tierra. A.J. Gears. El antiguo gran emperador del imperio dio un paso adelante. Actuamos de acuerdo con nuestros protocolos. Comenzó, pero su voz vaciló cuando de un vídeo familiar se reprodujo en las pantallas de la cámara James Walker corriendo detrás de su gorra, el destello de luz. El silencio que siguió sus protocolos estaban mal. Walker respondió con voz firme: pero hoy les mostramos una mejor manera. No los ejecutaremos, no seguiremos sus protocolos de muerte, en cambio ayudarán a reconstruir lo que destruyeron. La sentencia llegó rápidamente. El liderazgo imperial pasaría sus vidas ayudando a los mundos que una vez gobernaron. A través del miedo trabajarían para construir escuelas, hospitales y hogares. Aprenderían el valor de las vidas que habían descartado tan fácilmente. Fuera de la cámara del Consejo, miles de millones aparecieron en las pantallas a través de la galaxia mientras la humanidad mostraba misericordia donde el imperio no había mostrado ninguna. El mensaje era claro: la victoria de la Tierra no se trataba solo de poder militar, sino de mostrar un mejor camino a seguir. En memoria de mi hijo. Walker se dirigió a la
Cámara establecimos la pérdida de J.J. Walker. Ninguna civilización puede usar la fuerza letal contra seres pacíficos, ningún protocolo puede anular el derecho fundamental a la vida, ningún niño de ninguna especie morirá nunca más porque alguien siguió órdenes sin cuestionarlos. Las nuevas leyes aprobadas por unanimidad, mundos que una vez se habían inclinado ante el poder imperial ahora se paraban como iguales en una nueva comunidad galáctica. La Tierra, una vez descartada como primitiva, se había convertido en un faro de justicia. En progreso en el desierto de Nevada, donde James había muerto, un monumento se levantó en el cielo, una simple estatua de un niño persiguiendo su gorra rodeado de jardines donde los niños de todas las especies podían jugar con seguridad. La inscripción decía: aquí cayó un niño, aquí se levantó una mejor galaxia. El almirante Walker caminó por estos jardines ahora viendo a jóvenes de 100 mundos jugando juntos. Los niños imperiales aprendieron junto a niños humanos sus antiguas diferencias olvidadas. En la alegría de los juegos y la risa le hubiera encantado esto. Mary Walker dijo. Uniéndose a su esposo, vieron como un joven niño imperial ayudó a una niña humana a construir un castillo de arena. Nuestro niño cambió la galaxia, Robert, no a través de la fuerza, sino mostrándole su propia humanidad. Los territorios del antiguo imperio se habían transformado donde las flotas de batalla una vez gobernaron naves de mantenimiento de la paz, ahora patrullaban la Academia James Walker, oficiales entrenados de todas las especies en el principios de liderazgo ético y coraje moral. Informe final. El almirante, su ayuda, anunció que la última base militar imperial se había convertido en una escuela. La fábrica de armas más grande de la galaxia ahora produce suministros médicos. La transformación está completa. Walker asintió tocando la base de la estatua de su hijo. Lo logramos. James susurró: no solo ganamos una guerra, cambiamos la forma en que una galaxia entera piensa sobre el poder y la justicia en órbita. Sobre la Tierra, naves de 1000 mundos se reunieron para la primera conferencia de paz galáctica. Sus tripulaciones incluían exoficiales imperiales que servían junto a humanos y otras especies, todos trabajando juntos para construir algo nuevo. El imperio había matado a un niño pensando que mostraría su fuerza, en cambio había revelado su debilidad. La humanidad había ganado no solo a través de la fuerza de las armas, sino pero al mostrarle a la galaxia un camino mejor. La muerte de James Walker no había llevado a una guerra interminable, sino a una paz duradera. Mientras el sol se ponía sobre los jardines memoriales, la risa de los niños resonaba en el desierto donde la tragedia había golpeado la esperanza. Ahora crecía la galaxia, había aprendido su lección. La verdadera fuerza no radica en el poder de quitar la vida, sino en la sabiduría para preservarla.